Buenas noches para todos. Quiero que abras tu libro en Éxodo 20 y podamos leer lo que está sucediendo en este momento. Evidentemente, Dios está revelándose o está revelando parte de su nombre y vamos a tratar de entender en lo posible, en lo que se dé la enseñanza. Vamos a tratar de ver si logramos entender algunas cosas y ustedes van a entender por qué Elías decía: en cuya presencia estoy, cuando todos los profetas utilizaban el nombre de Dios. Hay una gran diferencia entre yo pertenezco a Dios o yo vengo en el nombre de Dios, y Elías nunca usaba esa frase, sino que Elías decía: en cuya presencia de Dios yo estoy. Hay una gran diferencia en yo vengo en el nombre de alguien o yo estoy en presencia de alguien. Y eso es parte de lo que estamos viviendo, tiene que ver con algo que Dios mismo está validando. No voy a basar la enseñanza en eso hoy, pero dice así el Éxodo 20, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos al 7. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Todo eso tiene una explicación, porque cada mandato tiene una explicación, ¿sí? No es solamente lógica, sino que es directamente potencial o potente para entender por qué cada mandato fue escrito y por qué fue hecho. No es la charla de hoy, ¿sí? Lo vamos a ir desglosando a lo largo de lo que viene. Sí, vamos a arrancar una serie en donde vamos a empezar a estudiar juntos 4 sábados consecutivos. Y lo que vamos a hablar, vamos a estudiar algo que podemos poner de nombre y de título: Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Sí? Lo tenés así, así que vamos a usar una serie de 4 enseñanzas de Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Sí? Vamos de vuelta. Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y a lo largo de estos 4 sábados vamos a ir entendiendo por qué Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y no tiene que ver con música hebrea, no tiene nada que ver con la música, sino que tiene que ver con otro aspecto. ¿Estamos claros? Sí, vamos a leer Amós capítulo 9, verso 11. Lo vamos a usar como base. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales, ¿qué dice? Y posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová. Vamos de vuelta. Y ahora van a ir entendiendo por qué Dios está sacándole brillo a su nombre en nosotros. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vamos a seguir leyendo. Dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que el que ara alcanzará al segador y al pisador de uvas al que lleve simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Yahweh, tu Dios o Dios tuyo. Perfecto, esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de 4 sábados consecutivos y vamos a tratar de ir entendiendo algunos principios o algunas ideas o algunas profecías bíblicas
para poder tener la comprensión de qué es lo que viene, pero si no tomas nota es imposible que puedas tener capacidad de aprendizaje. Así que decirle a que está al lado, debes anotar los pasajes y debes revisarlos. Si empezamos a hablar de algo que tiene que ver con tabernáculos o el tabernáculo propiamente hablando, ¿sí? Tabernáculo está vinculado a una acción que comprende a algo como así. ¿Qué significa tabernáculo? ¿Lo saben? ¿Se acuerdan de la fiesta de tabernáculos o de Sukkot? O bueno, tabernáculo hay dos actores muy importantes dentro del tabernáculo. El principal tiene que ver con el sacerdocio y luego entra el personaje, el pueblo y el tabernáculo tiene que ver con Dios. Así que vamos a poner tres personajes para entender una acción de tabernáculo, ¿sí? Que tiene que ver con el sacerdote, Dios y el pueblo. Decí conmigo, el sacerdote, Dios y el pueblo. Y parte de lo que hemos visto o de lo que ha sucedido es que hoy estamos en una actividad en donde el sacerdocio no está siendo efectivo, porque una de las funciones claves del sacerdocio, si no es la función más importante de su función, es la enseñanza de la ley de Yahweh. Una de las enseñanzas más principales para poder dar a conocer al pueblo es, ¿qué cosa? La enseñanza es, la ley de Yahweh es lo que debe enseñar el sacerdocio. Entonces, si el sacerdocio no enseña la ley de Yahweh, no hay manera de que ese tipo sea considerado un sacerdote. Porque el sacerdocio lo que hace o lo que tiene su funcionamiento es que los pueblos puedan vivir en el cumplimiento de la ley para que la tierra sea beneficiada y el ser humano sea beneficiado. Entonces, cuando tenemos un sacerdote que enseña lo que debe y un pueblo que aprende lo que debe, sí, las personas comienzan a ser beneficiadas, comienzan a tener cierto aspecto de libertad, comienzan a soltarse recursos, comienza una actividad de sanidad, porque se comienzan a cumplir las palabras que están escritas. El Deuteronomio 28 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hay un montón de bendiciones que obviamente en el pueblo evangélico al día de hoy no se cumplen. Y la mayoría del pueblo evangélico que consulta, viene a consultar constantemente para cómo progresar económicamente. Ese es el mal que atraviesa todo el pueblo evangélico. Y la pregunta es, ¿por qué? Si en realidad dice que si oímos atentamente, y la explicación de oír tiene que ver con que antes no había escritura, ¿sí? Hace unos 4000 años atrás no había escritura, entonces todo se trasladaba como hablando. Entonces por eso dice, debes oír para poder aprender. Hoy tenemos escritura. Entonces, sucede que cuando no se está enseñando la ley, las personas están perjudicadas. Y todo lo ponemos en la persona de Cristo o en la persona de Yeshua, como que Él lo hizo todo y en Él tengo la salvación, tengo la salud, tengo esto, y me desliga de responsabilidades por las cuales yo debo cumplir y vivo constantemente persiguiendo las bendiciones, cuando en realidad dice que las bendiciones me persiguen y me alcanzan. ¿Están acá conmigo? Así que no vamos a enseñar solo para ser benditos, sino que vamos a enseñar para poder disfrutar de nuestro Dios y de conocer a través de lo que Él dijo que va a ser, conocer cómo es su persona y conocer su bondad. Gracias. Así que es necesario que entendamos y podamos entender el carácter de una persona a través de cómo esa persona maneja sus situaciones. ¿Cuántos de todos los que están aquí de alguna manera, ven el proceder de una persona y automáticamente ya perfilan a la persona? ¿Cuántos son así? Que ven cómo se conduce y dicen, esta persona es así. ¿Cuántos? Díganme, levántenme la verdad. No, este es, y por cómo se mueve, este es así. Son todos así, ¿no? O sea, automáticamente por su manera de administrar, por su manera de comportarse, por su manera de... No, bueno, este es recontrolador, ¿no? ¿Viste? Fíjate. ¿Y por qué? Y porque constantemente está diciendo, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Viste? No, esta tiene celos, ¿no? Y llegaste 5 minutos tarde. O sea, constantemente esta persona es así por cómo de alguna manera
se comporta, o por cómo administra, o por cómo hace. Si vos ves a una persona con el auto sucio, automáticamente lo definís de cómo. Porque estás definiendo a esa persona. Si ves a una persona que tiene un comportamiento egoísta, que le da un mate a uno y se toma 5 él, estás diciendo, lo estás definiendo, lo estás segmentando, lo estás parametrizando y estás diciendo es un egoísta. Porque estás viendo su comportamiento, estás viendo su ley de comportamiento y por ende estás viendo cómo él es. ¿Se va entendiendo esto acá? Así que o vas a la casa de alguien y vos ves y decís, bastante, y ya sacás tu opinión. ¿Sí? Entonces vos ya medís a una persona por cómo es la casa. Medís a una persona por cómo son sus hijos. Medís a una persona por cómo hay un ambiente en diferentes lugares que esa persona es dueña o administra. La ley de Jehová es directamente proporcional, y quiero que lo entiendas porque ahora lo vamos a ir entendiendo más. La ley de Jehová es directamente proporcional a su persona. Todos aquellos que quieran conocer a Yahweh, yo no estoy hablando de conocer al Hijo, yo no estoy hablando de ver al Hijo, tomar contacto con Él, sino que conociendo al Hijo conocemos al Padre. Pero cuando conocemos la ley de Yahweh, estamos conociendo propiamente la bondad de Yahweh. Estamos conociendo su carácter, su manera de cómo Él pensó las cosas para beneficiar al hombre. ¿Hasta acá estamos? Así que hoy, parte de las enseñanzas, voy a tratar de enseñar algo, un principio, para que tus recursos financieros y económicos se destraben. ¿Sí? ¿Alguien lo necesita? Si no, hablo de otra cosa. Levántenme la mano los que necesitan prosperar, si no, yo directamente hablo de otra cosa. Si están todos enriquecidos, yo puedo hablar de otra cosa. Desglosamos el nombre del Señor, no hay ningún problema. Así que vamos a tratar. Estamos en una serie que vamos a hablar 4 sábados, restaurando el tabernáculo de David. Y lo primero que vamos a restaurar o entender tiene que ver, decí conmigo, con las ofrendas. Decí conmigo, hoy vamos a entender parte de las ofrendas. ¿Está bien? Bien. Vamos a Malaquías 3:10. Vamos a leer el 3:6. 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio por esto. Hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres? ¿Os habéis apartado de mis... ¿Qué dice? Y no las guardasteis. Lean, por favor. ¿Qué dice? Vamos. Vamos de vuelta. A ver. Vamos. 1, 2, 3, desde el 6. Porque yo, Yahweh, no cambio. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Estamos ok? ¿Sí? Bueno, este pasaje se utilizó, o este episodio, o esta frase, se utiliza mayormente para exhortar al pueblo a que constantemente pele unos billetes en función del 10% de lo que gana una persona. Y en realidad, este pasaje, lo que está hablando, está dentro de un contexto en donde vamos a empezar a entenderlo, y te lo voy a contar al final, y vos me tenés que hacer recordar de que vuelva a este pasaje. Y antes vamos a pasar por algo tan hermoso como un tipo que se llamaba Elías. Y luego cuando entendamos eso, venimos acá y vos sacás la conclusión. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Eso es para que te des cuenta de que vos también podés atar cabos. ¿Vamos? Primera de Reyes 17:1. ¿Vamos?
Entonces Elías Tisbita, era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahweh Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Yahweh diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Yahweh, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Acordate que había sequía, así que el agua valía más hoy, sí, que, no sé, un champán. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Eliyahu, y como él y ella, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Yahweh había dado por Eliyahu. Entonces, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Clamando a Yahweh, dijo: Yahweh, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahweh y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Perfecto. Simplezas. Cosita simple, vaya que sí, Elías era, sí, un terrible profeta. Bueno, vamos a hablar un poquito de Elías para ir entendiendo las cosas que tenemos que restaurar. Evidentemente, este es otro de los pasajes que también se ha utilizado para agarrar y bendecir primero al profeta. Primero hay que darle al profeta y hay que darle al profeta para que haya bendición en la casa, y todos los que de alguna manera profetizan desde estos lugares dicen primero la honra al profeta, y de alguna manera si la viuda queda ahí comiendo algo o no, porque utilizan este pasaje como plantilla, porque hay una mala interpretación y hay una mala información de esto. Pero vamos a analizar el contexto. Elías venía de Tisbet, y evidentemente Elías, un morador de Galaad, para que vayamos tomando nota, Elías era un hombre que evidentemente estaba perdido, o no perdido él, sino que él venía de las tribus perdidas de Israel que habían estado totalmente dispersas. Así que Elías, obviamente, está dando palabras al reino de Israel, que el reino de Israel ya había dejado de cumplir la ley de Yahweh. En ese cumplimiento, o en esa falta de cumplimiento, una de las cosas que el pueblo de Israel había dejado de hacer, Israel había abandonado la ley. Por ende, por haber abandonado la ley, ¿sí?, y no guardar el Shabbat, una de las cosas que suceden en la tierra
es que la sequía era la sanción por haber abandonado el día de Shabbat o no haber guardado los mandamientos de Dios. Vamos a hablar más como grupo. Entonces Elías viene y dice, señores, rey, este pueblo, toda esta gente abandonó a Yahweh, abandonó las leyes, así que ahora viene un juicio, sequía. No va a llover hasta el día que yo diga que vaya a llover. Y la pregunta es que, ¿por qué Elías se mueve de esa manera? Y Elías no dice, yo vengo en nombre de Yahweh a decir que no va a llover. Él dice, yo estoy delante de la presencia de Yahweh y constantemente es al Dios al que sirvo, así que por mi palabra llueve y por mi palabra se cierran los cielos. Y Elías era una persona muy entendida. Podemos decir, muchos están, y yo quiero que los que entienden la Biblia vayan atando cabos, pero muchos hablan de que está conectado con una tribu, la tribu de Leví. No lo podemos afirmar. Y todos saben que la tribu de Leví, ¿a qué se dedicaba? Los que son entendidos, ¿a qué se dedicaba la tribu de Leví? ¿A qué? ¿A qué? No lo podemos afirmar. Pero cuando Elías ahora agarra y dice, bueno, Dios le dice, se va a secar la tierra, hay un arroyo, anda a tomar agua de ahí, se secó el arroyo, Elías sale corriendo por una palabra de Dios y le dice, ¿a dónde voy? Bueno, hay que ir a una viuda. Bueno, Dios, ok. Llega la viuda y le dice, hola viuda, ¿todo bien? Sí. Tráeme, ¿qué le pide? ¿Y qué escaseaba? ¿Y qué le pide? Así que Elías, lo primero que hace, una escalinata profética, lo primero que hace Elías, va y establece contacto con la viuda. Hola viuda, ¿todo bien? Necesito chequear que esa es la mujer que me va a estar providenciando y que yo voy a hacer el acto que tengo que hacer porque Yahweh ya lo tiene estipulado. Así que le dice, hey viuda, ¿me das agua? Sí, te doy agua, ¿cómo no? Ok, entonces dice, bueno, no solo me des agua, sino que ahora anda y haceme, ¿qué le pide que haga esa viuda? ¿Qué le pide que haga? Bien, vamos a Levíticos 2 para poder entender lo que le está pidiendo Elías a una viuda que haga. Vamos a leer el 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, o sea, una ofrenda legal, será flor de harina sobre el cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y ellos tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y de aceite y con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. A ver, y sigue el relato bíblico hablando de las ofrendas que se hacen para que suba el olor o el humito como olor fragante a Yahweh, que estas no son ofrendas sacrificiales. ¿Estamos ok? Estas ya no son ofrendas sacrificiales, estas son ofrendas ¿de qué? De elevación. Las otras son para perdón, estas son de elevación. ¿Ok? ¿Estás acá conmigo? Nota de color. Palabra sacrificio significa, o la palabra sacrificio viene de una palabra hebrea que se llama corbán. Decí conmigo corbán y anótalo. Las ofrendas que son sacrificio viene de algo que se llama, o que se le dice, o que en el original es corbán. Decí conmigo corbán. La palabra corbán significa, ¿qué cosa? Acercamiento a Dios. Decí conmigo, la palabra corbán significa acercamiento a Dios. ¿Están acá conmigo? Así que, ¿qué significa una ofrenda ahora en castellano? ¿Qué significa? No es una recaudación de dinero. Así que bueno, ahora tenemos un episodio. Evidentemente Elías aparece en el escenario, mira el contexto, Dios lo lleva ahí, dice sacerdocio no hay, el pueblo viene fallando hace mucho tiempo y si sacerdocio no hay, tampoco hay ofrendas. Si sacerdocio no hay, la ley no se cumple, por ende viene sentencia y castigo, porque la ley se maneja de esa manera.
Así que evidentemente Elías llega a un lugar en donde el sacerdocio no estaba funcionando, y entonces Elías lo primero que hace dice, bueno, hay una sentencia para todo este lugar porque no han respetado a Yahweh. Ok, eso está ok. Bueno, ahora dice, ¿cómo? Elías se pone a trabajar y dice, ¿cómo restauramos una sanidad nacional? Bueno, hay que ofrendar. No se puede ofrendar si no hay un sacerdote. Porque las ofrendas que se dan, si no tenés un sacerdocio acomodado, las ofrendas no son respetadas. Por eso el Señor, el Maestro, Yeshua, enseña así: antes de ofrendar, debes ponerte de acuerdo con tu adversario para que tu ofrenda sea recibida arriba. No podemos ofrendar por ofrendar. Para poder ofrendar y que tu ofrenda te acerque a Dios, porque la ofrenda tiene el sentido de ¿qué? De acercarte a Dios. Debes revisar tu vida para que cuando ofrendes puedas acercarte a Dios. ¿Se va entendiendo esto acá? A ver, todos piensan que la ofrenda es una cuestión de que saco unos billetes y pongo algo en un altar, ahí, ¡pam! No es eso. Estamos lejísimos de ese error. Es un error grave. Y si el sacerdote no funciona, no sirve tampoco la ofrenda. Bueno, pero tenemos nuestro sumo sacerdote arriba que recibe y que ve nuestro corazón. Sí, gracias. Pero eso es funcionar por la misericordia y no funcionar por la legalidad. ¿Están acá conmigo? ¿Están acá? Entonces Elías llega al escenario, se presenta ahí y dice, no hay sacerdocio, la ley está perdida, Yahweh ya sentenció esta ciudad, viene un juicio, viene sequía, la sequía es directamente proporcional a que nunca guardaron el Shabbat, así que por eso hay sequía. Entonces Elías dice, bueno, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, Elías, tengo un plan, quédate tranquilo, vamos a hacer una restauración. Vamos a hacer una restauración nacional, Elías, quédate tranquilo. Ok, Dios, me quedo tranquilo. ¿A dónde voy? Anda una señora que es viuda de Sidón. Entonces Elías dice, bueno, ¿y qué hago ahí? Y le dice Dios a Elías, restaurar el sacerdocio. Ok. Bueno, ¿qué hacemos? Y pide la ofrenda más chica, para que por primera vez en muchísimos años el sacerdocio que Elías representa y una viuda, la ofrenda más pobre y de la mujer más pobre de esa época, escucha bien porque esto tiene sentido, la mujer más pobre de la época ofrenda la ofrenda más chiquita que puede haber a un sacerdote que ya estaba en orden, Elías. Por eso dice, delante de cuya presencia estoy. Estoy ministrando a mi Padre constantemente y yo represento el sacerdocio que tal vez no tenga un linaje correcto, pero represento al sacerdocio ordenado. Entonces dice, bueno, vengo a esta mujer en Argentina, en donde nadie respeta la ley, nadie respeta el sacerdocio, no hay sacerdocio activo, no hay nada que tenga la ley de Yahweh. Yo, un sacerdote, yo, un profeta de Yahweh y alguien que tiene una ofrenda de monedas. Entonces lo primero que hace Elías, da una sentencia, pero lo segundo que hace, va a restaurar las ofrendas para que pueda luego comenzar a liberarse un programa en la tierra de Israel. ¿Están acá conmigo? Entonces no es que primero se le ofrenda al profeta y bueno, dale plata al profeta y el profeta se va y la viuda se muere de hambre. No. Porque claro, nos han robado tanto tiempo. Pero claro, el sacerdote estaba desordenado y como nadie entiende, nos pelucharon como a perejiles. Así que Elías ahora representa al sacerdocio y dice, bueno, yo estoy en orden, viuda querida, manda la ofrenda para este lado, que cuando vos mandes la ofrenda más chica, en tu casa va a haber un 1000% de reproducción de todo lo que has dado. Y no funcionó solo para la viuda y para Elías. Porque había una atmósfera cerrada en una nación. ¿Están acá? ¿Es el que está al lado? ¿Estás acá conmigo? Todos conocemos luego el escenario. Así que luego de esa ofrenda, escucha bien, luego de haber restaurado la ofrenda en una nación, había la ofrenda más chiquita en una nación, con un sacerdote no con pectorales, con un sacerdote no vestido con ropas de lino, con un sacerdote no vestido según el templo. Ahora había un hombre ahí
que representaba al sacerdocio y una mujer que trajo la ofrenda. Y todos conocemos el contexto. Luego, después de ahí, Elías va y dice, bueno, vayan a decirle a Acab que ahora voy a hacer llover. No. Elías, porque cuando yo vaya a decirle a Acab que va a llover, que vos vas a decir que de vuelta se liberen las fuentes de arriba, se libere la prosperidad, se libere el agua, se liberen los recursos. Cuando yo le vaya a decir eso al hombre de Acab, Dios te va a agarrar, te va a tomar a otro lugar y me van a matar. Elías le dice, tranquilo. Yo represento un sacerdocio ordenado y me quedo en la tierra. Así que ahora Elías luego va y dice, pero acá va a llover de vuelta y ahora va a llover por mi palabra. Entonces acá le dice, bueno, ok, ¿qué querés que haga? Tráeme todos los falsos apóstoles, profetas, pastores que comieron y que lucraron con todo este sistema y han maldecido a la nación. Tráemelos a todos acá al pie de este lugar. Y todos eso ustedes conocen ya conocen la narrativa. Hay una confrontación de dos grupos. Por un lado, todo lo representativo de lo que representaba a la religión en esa época, y por otro lado Elías, que venía de los cautivos. Entonces le dice, bueno, ustedes que comen de la mesa del rey, claro, para ustedes no hubo hambruna, claro, para ustedes no hay inflación, claro, para ustedes porque su sistema sigue lucrando. Bueno, vamos a hacer así, ustedes llevaron a todo el pueblo a pecar, apartaron a todo el pueblo de la ley de Dios, apartaron a todo el pueblo de Dios, lo apartaron, lo corrieron. Elías le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a ofrecer sacrificio a Dios, ¿qué te parece? Claro, por supuesto. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos falsos profetas eran? ¿Se acuerdan el número? ¿Cuántos? Primera de Reyes 18, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, no los de Yahweh. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos maneras de pensar? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjate que hasta ahí el pueblo no se la jugaba. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Yahweh, más de los profetas de Baal, ¿cuántos hay? ¿Cuántos dice? Así que imagínate, el desafío era 1 contra 450. Entonces dicen, bueno, no puede ser que todos nosotros en nuestra teología estemos desacertados. Somos 450 que vivimos bajo una pseudo espiritualidad y una pseudo economía, que comemos de la mesa de los políticos, que comemos de la mesa de los que gobiernan ahora, que estamos vinculados a todo este sector. Así que no podemos estar equivocados en nuestras teologías. Y Elías dice, bueno, perdón, estoy adaptando, esta es mi versión. Discúlpenme. Sueño con eso algún día, de algún Elías que se levante. Entonces dice, bueno, no podemos estar equivocados en nuestras teologías, esto funciona así. Claro, ellos comen, pero el pueblo tenía sequía. Claro, ellos alimentados bien, pero ellos no llovía nada. Claro, ellos bien, pero había más viudas tal vez como esa que solo tenían dos leños buscando para poder comer y después morir. Claro, así cualquiera es siervo, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, dale, vamos al desafío, papi. Vamos a hacer el desafío, el que vos quieras, y le metemos. Sí, total, no podemos estar equivocados en nuestras teologías. Esta es la manera de prosperar, nosotros crecemos así, y bueno, nos movemos en estos autos, y el pueblo que empobrezca, total, bueno, ¿qué va? Bueno, listo, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a preparar los altares. ¿Qué? ¿Altar? Vamos a preparar el sacrificio. ¿Qué sacrificio? Vamos a preparar el acercamiento a Dios. Vamos a armar, ¿sí?, el corbán. Ofrezcan ustedes corbán, ofrezcan ustedes ofrenda para que Dios se acerque. Y yo voy a ofrecer el sacrificio, el corbán, para que Dios, ver cuál de los dioses es Dios y a quién responde Dios, para ver por mano de quién se acerca. ¿Qué corbán? ¿Sacrificio? Sí, papi, hay que ofrecer un sacrificio, una ofrenda.
Entonces, claro, se prepara el grupo y por otro lado ellos estuvieron horas y horas y horas y horas. Y horas preparando ahora todo esto y resulta ser que no pasó nada, se cortaban, se golpeaban, se hacían de todo y el fuego de Dios no venía a consumir eso o el fuego de su falso Dios tampoco estaba. Hasta el punto que Elías ya comienza a sobrarlos y de verdad me encanta su actitud porque le dice, tal vez esté durmiendo tu Dios. Imagínate, necesitamos una respuesta de Dios. Entonces cuando pasa esto... Hasta que Elías dice, bueno, vamos a hacer algo. Perfecto, se terminó el tiempo para ustedes, ahora me toca a mí. ¿Qué hace Elías? Lo primero que hace, hace una actividad sacerdotal, pero él ya había restaurado un esquema antes. Había restaurado la ofrenda y él representaba ahora al orden correcto sacerdotal. Ya había abierto la posibilidad, ya Dios había hecho el acercamiento. ¿Y cuál era la confirmación del acercamiento de Dios a Elías y a la viuda? Que se había multiplicado el aceite y la harina, y la confirmación de Dios que se le había muerto un pibe y que Dios encima le vuelve a dar la vida. Así que Dios estaba cerca de Elías y de la viuda. Entonces Elías va confiado y dice, Dios viene, Dios viene, Dios viene, yo sé lo que debo hacer para que Dios se acerque. Entonces lo primero que hace Elías, restaura un altar conforme a como Dios lo había presentado, y los altares de Dios tienen una manera para que Dios pueda descender o aceptar la ofrenda que se pone ahí arriba. Hay una manera para armar altares, que no la voy a explicar ahora. Hay una manera en la que Dios funciona. Dios no funciona como a vos te parece. No, yo siento de esta manera para lo de Dios. No, yo me entreno de esta manera para lo de Dios. No es de esa manera. O en tiempo pasado fue de esa manera, pero hoy hay una manera determinada y Dios está exigiendo el tiempo de la restauración de todas las cosas, y todas las cosas tienen que ver como Él hizo ya su proforma de cómo deben ser. ¿Estás acá? Así que Elías lo primero que restaura, altar. Lo segundo, pone el sacrificio. Lo tercero, moja el altar. Y todos dicen, no, eso fue como fanfarroñar, como llenó y eso no se puede prender fuego. No fue eso. Simplemente que cuando él comienza a rociar con agua el altar, él comienza a purificar lo que no estaba purificado. Por eso el agua se utiliza para purificar, y todos aquellos que entienden de purificación saben que con el agua se purifica, y por eso también hay un acto antes que el Mesías venga para purificar la tierra de la muerte, antes que el Mesías ponga los pies en la tierra, que se utiliza agua y cenizas. Pero eso es para los que les gusta estudiar. Entonces Elías lo que hace, purifica el altar, purifica y limpia hasta el punto que el agua ya corría, drenaba, o sea, todo ya estaba siendo drenado y corría agua. Y ahora sí, decí conmigo, ahora sí, Elías invoca el nombre de Yahweh. Yahweh, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu, decí conmigo, y que por tu mandato yo me muevo. ¡Wow! Ahí tenés el perfil de Elías, que caminaba ajustado a un mandato. Decí conmigo, debemos caminar ajustados a los mandatos. Así que ahora sí, la respuesta, respóndeme Yahweh, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Dios y que tú vuelves a ti, dice el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Wow, decía así, wow. Todo profeta de alto rendimiento, lo vas a notar que constantemente Dios los trae desde el sacerdocio. No es un profeta suelto al altar. Todo el mundo quiere ser profeta, pero nadie sabe que esos profetas vienen de las escalas sacerdotales. Y cuando las escalas sacerdotales se corrompen, ellos no siguen dentro de esa casa y continúan para Yahweh solitariamente respetando todo lo que el Señor dice.
Por eso se mueven en un plano superior. El movimiento del profético, el movimiento profético superior y fuerte, no está vinculado a que hablemos en lengua solamente o hagamos cosas extraordinarias como actos proféticos, sino que está directamente proporcional a que me muevo por mandatos. Decía así, me muevo por mandatos. Si quiero ser profético, debo moverme por mandatos. ¿Están acá? Entonces, ahora sí, Yahweh responde y el final de la historia lo conocés muy bien, porque le corta la cabeza a todos esos profetas, los elimina y todo el pueblo a una voz que dijo, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es nuestro Dios. Y acá tenés por qué Elías viene primero, que Yeshua dice, Elías viene primero. Elías viene primero antes del advenimiento de Yeshua, porque Elías restaura, el espíritu de Elías restaura las cosas, el sacerdocio, las ofrendas, y hace que el pueblo se acerque nuevamente a Dios. Y Dios se manifiesta de una manera tan sobrenaturalmente que muchos se asombran. ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Estás acá? Bueno, conversá con el que tenés al lado. Decirle, ¿vas entendiendo lo que hizo Elías? Conversalo ahí, tomate un minuto para ver si estás entendiendo lo que Elías hizo. Vamos a hacerlo práctico ahora esto. Tenemos un sumo sacerdote y eso está claro, es Yeshua. Pero esta casa, todos los que ministran ejercen una función sacerdotal. Si ellos no te llevan al crecimiento, no, pero Dios es personal, sí, claro. Pero la impartición de los mandamientos tiene que ver con que te lo enseñen. Si no te llevan al crecimiento, es porque su sacerdocio no te sirve a vos. O ellos están en falta. Tan simple como eso. Tienen la soga al cuello muchos ahora. Si el sacerdocio de tu casa, o donde lo estés escuchando, ¿en dónde ofrendás? No es un sacerdocio ordenado. Y Dios no puso su nombre en esa casa, no debes ofrendar porque tus ofrendas están siendo tiradas a la basura. Bueno, pero yo doy, bueno, no me interesa lo que hagan. Bueno, mal. Tenés que saber que donde das tu recurso y tus ofrendas, tenés que saber qué se hace con ese dinero. ¿Están acá? ¿Están acá? Bueno, tenés que saber qué se hace. Debes saber qué es lo que se hace. Debes saber en qué se invierte el dinero. Debes saber cómo están cumpliendo la justicia. ¡Ey, sacerdotes! ¿Ustedes le ofrendan a las viudas, los huérfanos, los extranjeros? ¡Ey, sacerdotes! ¿Ustedes están guardando el Shabbat para Yahweh y santificando el día de Yahweh? Sí. ¡Ey, sacerdote! ¿Qué están haciendo con la casa? ¿Prospera, crece, avanza o está parada la obra? ¡Ey, sacerdotes! ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Se va entendiendo esto? Porque si tu recurso lo estás dando en un lugar en donde solo crece, y no estoy diciendo que esté mal que el sacerdote reciba de las ofrendas, porque debe, pero si no crece la casa, si no creces vos, si Dios no te bendice y Él no tiene una palabra para explicarte, destrabarte, alinearte, bendecirte, beneficiarte, ¿sí? Direccionarte, si no la tiene, no, o sea, un gravísimo error. Y lo digo, ¿sí? Ahora, volvamos al esquema de Elías. Y sabemos que Elías termina de esa manera. Y Malaquías 3:10 dice, vosotros sois toda la nación maldita. ¿Por qué son malditos? ¿En qué te robamos, Dios? Te robamos en las ofrendas, no se acercaron más a mí, y en la porción que yo mantengo para el cuidado sacerdotal. ¿Qué había pasado en ese Malaquías, en ese famoso Malaquías 3:10, que se utiliza para exigir, pero no se utiliza para que el sacerdocio se exija y se eleve? ¿Qué fue lo que pasó ahí? En ese puntual tiempo, el sacerdocio no estaba ejerciéndose porque como el pueblo había retenido las ofrendas, el sacerdocio se dedicó a hacer Uber.
El sacerdocio se dedicó a ir a vender mentitas al tren. El sacerdocio, que tiene tan sagrada ley, como el pueblo no estaba ofrendando, el sacerdocio, que es la porción en donde Yahweh se complace con ellos, no estaban ejerciendo porque el pueblo había retenido las ofrendas y no sostenían al sacerdote. Entonces Dios le dice: me robaron mi sacerdote, me robaron el alimento de mi casa, porque el alimento de mi casa es mi ley, con lo que yo alimento a la gente, para que la gente sea beneficiada, la casa esté abundante y la tierra esté en sobreabundancia. Entonces Dios reprende al pueblo, porque el pueblo había dejado de cuidar al sacerdocio. El pueblo no cuidaba al sacerdocio, le chupó toda la sangre, se benefició y retuvo. Entonces ahora los sacerdotes dicen: bueno, tengo una mujer. Imagínate que en ese tiempo no había anticonceptivos. Bueno, tengo varios hijos. ¿Y qué dice? Bueno, me voy a comprar un camello, hago de Uber con esto y trabajo para llevar alimento a mi familia. ¿Estás acá? Entonces tenemos una doble problemática. Por un lado, un sacerdocio que no está legalizado y que Dios no lo reconoce. Tenemos muchos chantas dando vuelta, muchos estafadores de la fe. Muchísimos. Y por otro lado, tenemos un pueblo que muchas veces, al haber visto eso, cerró sus manos y no cuidó del sacerdocio que debía cuidar, que te enseña a cómo de alguna manera acercarte a Dios y Dios te beneficia. Ahora, parte de eso tiene que ver con que no necesitamos prosperar. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Nosotros necesitamos tener ese beneficio. Pero no es solo un beneficio, es un tema de relacionamiento entre Dios y las naciones. Y puntualmente, cuando vemos todo este esquema profético, porque estamos hablando de Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Cuando empezamos a ver toda esta cuestión, nos empezamos a dar cuenta de que, de alguna manera, necesitamos restaurar el sacerdocio y restaurar un pueblo bien dispuesto. Pero primero viene Elías, que está fuera del esquema sacerdotal. Viene Elías a decir: bueno, la sequía viene, bueno, han fallado, bueno, esta nación está así, está fuera de la ley. Viene una inflación tan fuerte, viene algo tan fuerte en dólares que no lo van a poder sostener, viene algo que te va a robar las fuerzas, viene algo que esclaviza a la gente. Si vos te pones a pensar, $1.000 en el 2019 eran solo 50.000 pesos y hoy $1.000 son 500.000 pesos. Y vos te pones a pensar, la gente perdió fuerzas, obviamente, pero los que siguen a Yahweh, los que siguen su ley, los que aman al Mesías, los que el Mesías están con ellos, constantemente están en progreso. Pum, pum, pum. Hay un progreso, un avance, una regeneración. Avanzan, compran tierras, compran negocios, pa. Pero nunca cierran su mano porque dicen: el sacerdocio es donde yo doy y ellos me enseñan, me instruyen y de alguna manera yo crezco. Pero si cerrás tu mano, no prosperás. Y si estás dando con un sacerdocio que no es el adecuado, tampoco. Qué difícil, ¿no? Decirle que está al lado: qué difícil. Señores, en esta noche estoy poniendo frente a ustedes una verdad de Dios y también estoy poniendo frente a ustedes para que ustedes puedan juzgar el sacerdocio de esta casa. Pero no es el esquema principal. El esquema principal de esta enseñanza es que vos puedas aprender qué es vivir bajo un mandato como el que Dios nos está trayendo. Para pasar en limpio, punto número 1. Si no tienes un sacerdocio ordenado o no tenés un sacerdote ordenado, no te conviene dar. Es mi primer punto. Punto número 2. Si tu sacerdocio está ordenado, no cierres tus manos, porque evidentemente te van a enseñar las leyes de Yahweh, la cual no cambian, y te van a enseñar a prosperar de una manera absoluta en todas las cosas. Punto número 3.
debemos darnos cuenta que todos aquellos que quieran crecer como personas y ministerios proféticos deben entender muy bien lo que es santo y lo que es su nombre sea santo y lo que es la ley de Yahweh. Si no, es difícil que tengamos profetas que sean adecuados para este tiempo. Punto número 4, señores. Elías viene primero a restaurar a un pueblo para que todos puedan entender y Dios se pueda manifestar de una manera sobrenatural para que todos puedan creer. Y estamos cerca a esos días. Señores, punto número 5. Las cosas se están restaurando porque llegó el tiempo de la restauración de las cosas según la orden de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad. O vives según Dios o viví según como te parezca, según tu falso Dios. No, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo creo en esto. Yo voy a la iglesia, pero yo me manejo así. Bueno, no, acá no es el caso. Decirle que está al lado, ¿a quién vas a seguir? ¿Según Dios o vos te vas a manejar según te parezca? Pregúntale que está al lado. Si Dios es Dios, seguidlo. Y si Dios no es Dios, no lo sigas. Si son líderes, deben tener un sacerdocio ordenado. Y si son pueblo, deben mantenerse caliente para con Dios. Bueno, yo no sirvo a Dios, pero yo voy. Bueno, sé un pueblo caliente. Sé un pueblo que sepa cómo cuidar un sacerdocio que te ha desasnado tanto tiempo. No estoy pidiendo honra al sacerdocio porque no corresponde. Lo que estoy diciendo es que el sacerdocio cuida del pueblo y el pueblo también cuida de sacerdotes si tiene sacerdotes íntegros. Y Dios es inevitable, decí conmigo, es inevitable que Dios no venga. Decí conmigo, es inevitable que Dios falte. Espero que tu ofrenda represente una intención de acercamiento a tu Padre. Y que haya temor en cada movimiento que hacemos. Es más, para que te quede grabado en la cabeza, tendríamos que eliminar la palabra ofrenda para poder decir, vamos a dar nuestro acercamiento a Dios. Creo en un Dios que constantemente nos bendice. Suelta, nos bendice y nos da sobreabundantemente.